Muy buenos días. Por la voluntad, gracia y permiso de nuestro Padre Celestial, nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador. Como siempre es un privilegio el tener las facultades mentales y motoras para poder presentar el mensaje divino. Por supuesto que lo hago con la dirección del Espíritu Santo y también con cada una de sus oraciones, las cuales siempre se las solicito. Desde hace ya 3 domingos, hoy es el 4º domingo, he estado presentando mensajes que tienen como base el tercer libro de las Sagradas Escrituras, me refiero al libro de Levítico. Este primer día de la semana, día de adoración al Señor, por supuesto que no es la excepción. Hablaré, como lo anuncié desde el día de ayer a través del Facebook, hablaré acerca de la adoración que Dios acepta. Es mi plena convicción que así como yo he sido edificado al preparar este estudio, ustedes quienes escuchan lo serán también. Casi siempre es mi estilo presentar estos temas en 2 partes, de manera que les ruego a todos mis hermanos, mis hermanas, amigos, oyentes, no dejar de escuchar la segunda parte para que tengan un colmado entendimiento del mensaje de Dios en relación a este tema de la adoración que Dios acepta. Hago una aclaración. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en medio de una pandemia. Estamos en el luto de hermanos y hermanas que han muerto a nivel de la nación de El Salvador y a nivel de las naciones del mundo. Doy a entender claramente que no ignoro esa situación. Oramos por las familias dolientes, oramos por quienes están en ese lecho de enfermedad. Lo hacemos continuamente todas las noches como familia. De manera pues que al presentar este tema acerca de esa adoración que Dios acepta, no estoy pasando por alto la situación en la cual estamos viviendo a nivel de esta nación como del mundo entero. Dios llamó a su pueblo Israel a vivir como una nación santa. Para agradar a Dios habían de ser limpiados con sangre, evitar la inmundicia y adorarle regularmente. Conforme usted escuche este mensaje, comprenderá lo que es adorar a nuestro Dios con regularidad. Entonces, le hago la primera interrogante. ¿Qué se requiere o qué es necesario para agradar a Dios en nuestro cristianismo actual? Algunos creen que a Él únicamente le encanta el ascetismo, o sea, el abusar de su propio cuerpo, negarse a sí mismo y abstenerse de cualquier cosa que pueda volver placentera la vida. El ascetismo es aquella doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios mediante la práctica de una vida austera y una vida mortificante. Yo podría decirle a cualquiera, su ascetismo es tan exagerado que a veces se ha desmayado de hambre. O sea, las personas creen que con sacrificar su cuerpo
están agradando a Dios. Entonces muchos dirían que agradar a Dios requiere que tratemos bien a los demás. Sin embargo, pocos dirían que agradar a Dios implica el adorarle regularmente. Ciertamente, a Dios le preocupa la forma en que tratamos a las otras personas, y adorarle no compensará los actos inmorales ni el comportamiento inmoral. Y es que a veces transformamos la adoración en un puro ritualismo. Lamentablemente muchas veces nos conducimos así. Somos muy celosos doctrinalmente hablando, y qué bueno que respetemos la doctrina, que hablemos en base a la doctrina, a la sana doctrina neotestamentaria. Aquí me remonto a mis años de adolescencia y de un poco de mi juventud. Cuando yo en mi adolescencia y juventud profesaba el catolicismo, en mi sinceridad de ir a misa, yo creía que con la práctica de ese ritualismo ya estaba purificado, ya estaba santificado y ya me sentía libre de continuar en la práctica del pecado. Al fin y al cabo, ya vendría el otro domingo para darme en el pecho y aceptar el mea culpa continuamente. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. De manera pues que Dios busca adoradores. Él desea ser adorado por su pueblo. Desde el comienzo de la historia de la Biblia, a Dios siempre se le ha adorado. Por lo tanto, no debería sorprendernos que al definir a su nación santa aquí en este libro de Levítico, Dios dejó claro que el pueblo de Israel había de adorarle regularmente. Para asegurarse de que lo hicieran, Dios prescribió numerosas ocasiones en las cuales los israelitas habían de ofrecer sacrificios. Entonces, cuando consideramos esas ocasiones de adoración, preguntémonos cómo se relacionan con la adoración que Dios desea hoy. Yo les aclaro lo siguiente, hermanos y hermanas. Les aclaro lo siguiente de esta manera. Al hacer este análisis sobre la nación judía, en ningún momento estoy impulsando ni promoviendo tal condición de esa nación como que fuera el patrón a seguir actualmente para adorar a nuestro Dios. De manera pues que veamos cada una de esas oportunidades y prácticas de adoración. Entonces vamos a ver en primer lugar las ocasiones en las cuales los israelitas adoraban. Que le quede claro esto. Yo le presento primero esta faceta para que en la segunda parte de este mensaje usted va a comprender por qué yo estoy en tales condiciones explicando primero estos aspectos. Adorar se refiere a un acto de reverencia ofrecido al Señor o una ocasión en la que se ofrecen tales acciones.
toda nuestra vida puede considerarse como adoración en vista de que todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. Claro, estamos en un ambiente, el ambiente de hijos de Dios, especialmente nosotros como cristianos que somos, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de ocasiones en las que el pueblo de Dios en aquel tiempo deliberadamente deja de lado las actividades cotidianas ordinarias para pensar y realizar actos que reverencian al verdadero Dios. Entonces, cuando nosotros miramos Levítico y el resto del Pentateuco, descubrimos que Dios tenía la intención de que su pueblo le adorara participando en actividades religiosas y observando tiempos especiales. Lo hicieron de forma regular, lo hicieron diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. Se habían de observar también 2 años especiales de manera regular. Entonces, de manera pues que cuando usted me escucha esto que le estoy diciendo, yo le procedo a presentar estas formas de adoración que los israelitas presentaban a Dios a fin de que los cristianos ahora en día aprendamos y lo apliquemos a nuestra vida actual como hijos de Dios en esta etapa que estamos viviendo del cristianismo de acuerdo a los preceptos neotestamentarios. Veamos pues esa adoración diaria que le presentaban a nuestro Dios. Las actividades religiosas impregnaban la vida nacional de Israel. Bueno, esto a mí me hace, hermanos, recordar cuando la Iglesia de Cristo aquí en El Salvador comenzó. Yo obedecí al Señor en el año de 1967. La iglesia ya tenía alrededor de 4 años que se había iniciado aquí en esta nación, y en ese tiempo era el auge del crecimiento. Habían confraternidades que se celebraban de lunes a sábado, culminando todas las noches con una campaña, y durante la semana habían muchos convertidos al Señor, semanas que se culminaban con 100 o más convertidos. Se comía mañana, tarde y noche. La hermandad traía sus donativos en víveres, en manojos de leña, en muchas cosas que podrían parecer insignificantes, pero que eran de gran valor para el desarrollo de esta actividad. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Los sacerdotes en aquel tiempo ofrecían sacrificios diarios en nombre de la congregación. Sin embargo, el pueblo traía cada día sacrificios adicionales a los sacerdotes para ser ofrecidos a Dios. Estas ofrendas mostraban la religiosidad de la nación. Era algo sorprendente. Sin embargo, también involucraban a individuos. Cada vez que un israelita se daba cuenta que había pecado, se le pedía que ofreciera una ofrenda por el pecado o una ofrenda por la culpa. Además, cualquiera que hacía un voto estaba agradecido a Dios por algo, o simplemente quería mostrar amor por él y le haría al Señor una ofrenda de paz. Muy hermoso. Le mostraba una ofrenda de paz, así como me viene a la mente cuando Job oraba por sus hijos y decía, no sea que hayan pecado.
Ve, lo han hecho o no lo han hecho, yo oro por ellos. Y qué actitud más hermosa de imitar. ¿Podría hablarse de estas ofrendas como adoración? Claro que sí. Se hacía para honrar a Dios y Él las requería como objeto del acto de devoción del adorador. Y la Biblia dice que se complacía de tales sacrificios. El libro de Levítico da evidencia de que los israelitas devotos realizaban esta adoración diariamente, realizaban estos actos de adoración. El libro de Deuteronomio agrega que los padres israelitas recibieron las siguientes instrucciones. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 y 7. Usted puede notar que este texto no habla de adoración. Sin embargo, sí enfatiza que los israelitas habían de cultivar hogares piadosos, hogares temerosos de Dios. Podemos nosotros ver pues que honrar a Dios no era solamente un día a la semana, sino cada día de la semana. Pero ahora entremos a la adoración semanal. Usted vaya reteniendo lo que le estoy diciendo diariamente, una adoración diaria, pero pasémonos a la adoración semanal. Además de sus actos diarios de adoración, el pueblo de Dios, o al pueblo de Dios, él requería observar el día de reposo, o sea, el séptimo día de la semana. Este capítulo 23 es la fuente principal aquí en Levítico con respecto a las ocasiones especiales cuando la nación de Israel era llamada a adorar a Dios. El Señor Jesús respaldó esta práctica durante el tiempo que vivió, porque era su costumbre ir a la sinagoga en el día de reposo. Note lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su escritura, y se levantó a leer. Muy claro, hermanos, que era respetada pues esta adoración semanal, respetando ese día de reposo. Ahora, ¿estoy diciendo yo que ese día de reposo lo tenemos que guardar nosotros los cristianos? No. Ni en ningún momento estoy diciendo eso. Estoy haciendo un análisis de cómo se condujo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero pasemos ahora a la adoración mensual. Aunque aquí en Levítico 23 no se menciona, los israelitas observaban un día especial de adoración el primer día de cada mes. La fiesta de la luna, o sea, la fiesta de la luna nueva, se menciona en Números capítulo 10, versículo 10. Fiesta en la que se ofrecían sacrificios. Note lo que dice. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, retengan esto, los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová
vuestro Dios. Esto nos deja ver claramente que había un respeto al principio de cada mes, tomando en cuenta esa fiesta de la luna. Diariamente, semanalmente, mensualmente. Ahora hablemos de la adoración anual. Miren que esta fase que entramos ahorita es una fase muy importante. Y le pusieron mucho cuidado y por supuesto que en su generalidad el pueblo judío lo cumplía. La mayor parte de Levítico 23 se refiere a las fiestas anuales de Israel, aquellas las cuales el pueblo observaba una vez al año. El capítulo menciona 6 de estos eventos y quiero que describamos cada una de estas fiestas. Vamos a empezar con la Pascua. La Pascua, muy hermosa, la fiesta de la Pascua. En Levítico capítulo 23, verso 5 dice: en el mes primero, a los 14 días o a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, o sea, para nosotros lo que sería marzo-abril en nuestro calendario gregoriano. Las familias individuales se reunían en sus propias casas para poder comer juntos la Pascua. Muy hermoso, en recuerdo de su liberación que habían tenido de Egipto. Entonces la fiesta recibió su nombre del tiempo de la última plaga, la muerte del primogénito, cuando el Señor hizo una exención. En el idioma hebreo era conocido como la Pacha, o sea, la Pascua. El judío sabía que esta Pacha la tenía que cumplir. Entonces, el Señor hizo una excepción de las casas de los israelitas y no mató a sus primogénitos porque habían puesto sangre en los postes de sus puertas. Usted puede leer, es un texto bastante largo, se lo menciono, la celebración de la Pascua en Éxodo capítulo 12, en los versos 42 al 51. Ahí se dan detalles de cómo es que se celebraba esta Pascua. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura. Y la tenemos aquí en Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8. Dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba el día 15 del primer mes, o sea, el día después de la Pascua. Interesante. Y duraba 7 días. O sea, yo puedo ver que en la celebración de estas Pascuas anuales pasaban en fiestas casi continuamente. Era poco el lapsus que dejaban de tiempo libre. Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura tenía también la intención de recordarle a Israel que el Señor los había liberado de Egipto. Y miren qué curioso fue esto. ¿Por qué es la fiesta de los panes sin levadura? Debe su nombre
al hecho de que los israelitas salieron de Egipto con tanta prisa que a la masa que llevaban con ellos no se le había agregado levadura. Note lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículos 33 y 34. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlas de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Por lo tanto, durante los 7 días de la fiesta, los israelitas comían pan sin levadura. El primer día y nuevamente el 7º día, el pueblo había de tener santa convocación. Hay que notarle y ponerle especial atención a esta frase cuando dice santa convocación, o sea, un llamado santo, un llamado que lo tenían que respetar muchos. Bueno, veamos la tercera fiesta, y es la fiesta de los primeros frutos. Esta fiesta de los primeros frutos era conocida también como la fiesta de la siega o la fiesta de las semanas. Levítico 23, desde el verso 15 hasta el 22, da las especificaciones de esta fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos o de la siega o de las semanas tenía lugar 50 días después de la Pascua, que es el equivalente a los meses de abril y mayo para nosotros. Los israelitas habían de celebrar el comienzo de la cosecha de trigo, trayendo una ofrenda al Señor de los primeros frutos de la cosecha y haciendo otros sacrificios a Él. Se había de llamar, otra vez les recuerdo, a una santa convocación junto a la fiesta de los primeros frutos. Veamos ahora la cuarta fiesta. Y esta fiesta es la fiesta de las trompetas. Interesante también. Levítico capítulo 23, versos 23 al 25, expresa sobre esta fiesta. La fiesta de las trompetas tenía lugar el primer día del 7º mes, o sea, el equivalente a los meses de septiembre u octubre para nosotros. Señalaba el comienzo del 7º mes del año religioso, cuando se observaban 2 de las fiestas más importantes. Si bien esta fiesta se celebraba, de acuerdo con Levítico, el primer día del 7º mes, a este mes se le llegó a considerar el primer mes del calendario civil de Israel. Todavía hoy es observado por los judíos y se conoce con el nombre como Rosh Hashanah, o sea, el día del año nuevo judío. En la fiesta de las trompetas se ofrecían sacrificios a Dios y se llevaba a cabo otra vez santa convocación. Note lo que dicen los versos 24 y 25 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Veamos la quinta fiesta. Esta fiesta es el día de expiación. Esta fiesta era muy interesante. La tenemos descrita aquí en Levítico capítulo 23,
versos 26 hasta el 32. El día de la expiación anual tenía lugar el 10º día del 7º mes. Noten que hay una continuidad con esta fiesta de las trompetas. Se ofrecían sacrificios por los pecados que el pueblo había cometido durante el año anterior. Los israelitas observaban este día afligiéndose a sí mismos, lo que generalmente se entiende que incluía el ayuno para mostrar su arrepentimiento. Y hago una aclaración. Se cree que es el único mandamiento en la ley mosaica que requería la práctica del ayuno. No hay otra fiesta donde se les pidió que ayunaran. También se le mandaba al pueblo abstenerse de trabajar. Si no se cumplían las reglas con respecto a este día de expiación, se enfrentaban severas consecuencias. A esta práctica también se le llamaba una santa convocación. Y luego pasemos a la fiesta número 6. Esta fiesta número 6 es la fiesta de los tabernáculos, o sea, se le identificaba también como la fiesta de la recolección. Es descrita en Levítico 23, versos 33 hasta el 43. O sea, unos días después del día de la expiación, el pueblo observaba la fiesta de los tabernáculos. Desde el día 15 del 7º mes, durante 8 días se realizaba. Al igual que la fiesta de los panes sin levadura, duraba una semana, excepto que las instrucciones para la fiesta de los tabernáculos también incluía requisitos para el 8º día. Fíjense, hay que ponerle cuidado a esto. Había no solo del 1 al 7º, sino que también incluía el 8º día. Se requería una santa convocación el 1er día y el 8º día. El pueblo también había de reposar en esos días. Además, se ofrecían sacrificios en cada uno de los 7 días de la fiesta. Y hago énfasis en lo siguiente, que la característica única de esta fiesta era que los israelitas habían de vivir en tabernáculos durante 7 días para recordarles los 40 años en el desierto cuando la nación vivió en tabernáculos. Esta fiesta también celebraba la cosecha final y se le llamó la fiesta de la cosecha o la salida del año. He presentado un análisis somero, por decirlo así, de estas 6 fiestas, pero ahora paso a describir los años especiales. ¿Cuáles eran esos años especiales? Primero era el año sabático y segundo era el año del jubileo. Cada una de estas 2 fiestas tenían características y condiciones especiales que habían de cumplirse. Levítico 25 describe 2 años especiales que habían de ser observados por los israelitas. Uno era el año sabático. Cada 7º año, noten, los israelitas habían de dejar reposar sus tierras. En ese año no se tocaba ninguna tierra, no se cosechaba nada. No habían de sembrar ni cosechar cultivos, sino que habían de vivir de los abundantes cultivos del año 6º, o sea, del año anterior, lo que habían almacenado. También
se les permitía comer alimentos que crecían voluntariamente, o sea, naturalmente, siempre y cuando no los cosecharan de manera habitual. Es como nosotros aquí en nuestro ambiente. Se dice que los salvadoreños somos, a nivel de Centroamérica, los que más hierbas o montes silvestres comemos. Aquí crece la hoja de mora, aquí crecen los chufles, aquí crece el chipilín, aquí crecen los pitos, y así una variedad de montes, de hierbas, que yo yendo a Nicaragua y a Guatemala me he dado cuenta que muchas de estas hierbas no las consumen. Pues estas hierbas a lo mejor, hermanos, crecían para los israelitas y en ese año sabático ellos las podían comer porque se daban naturalmente. Era algo sorprendente, hermanos, cómo sin mover un dedo durante 365 días del año ellos tenían abundante comida. La honra sea para nuestro Dios. El otro año especial era el año del jubileo. Tenía lugar cada 50 años después de 7 años sabáticos. O sea, ¿cuándo era un año sabático? Al 7º año. ¿Cuánto es 7 por 7? 49 años. El siguiente año, el 50º año, era el año del jubileo. Durante ese año de jubileo, el pueblo no había de sembrar ni cosechar. Y el aspecto más importante del jubileo era la devolución de la tierra a sus dueños originales. ¡Qué hermoso! Alguien le había comprado a un judío, a otro judío, una tierra, y llegaba el año del jubileo, la ley de Dios le ordenaba y ellos no lo discutían. Esa tierra tiene que volver a su dueño original. Es decir, si algunos de los israelitas habían vendido su tierra, la propiedad de esa tierra era revertida al propietario original. Pero había algo más, hermanos. Si un israelita se había vendido como esclavo a otro israelita, en el año del jubileo era liberado de la esclavitud. Y usted dirá, bueno, 50 años de esclavo. No, piense de esta manera. Pueda que para cuando fue vendido faltaban nada más 15 años para el año del jubileo. Pueda que 2 años anteriores al jubileo había sido vendido como esclavo. Esa persona solo pasaba 2 años como esclavo, recobraba su liberación. Algo verdaderamente muy hermoso. Estos 2 años eran requeridos por Dios y se observaban en honor a Él. Sin embargo, no incluían actos especiales de adoración. Servían para recordarles a los israelitas que Dios era el Señor de su tiempo y el verdadero dueño de su tierra. Yo voy a parar acá. Les digo pues que en la segunda parte esperemos a lo sumo unos 20 minutos, hermanos, hermanas, amigos, para que juntos nos deleitemos en la aplicación que quiero dar de este estudio. Ahorita le pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, gracias por presentar esta primera parte de este mensaje sobre la verdadera adoración que Dios acepta. Gracias, Señor. Permite que todos juntos en unos minutos podamos pasar a escuchar lo que nos concierne a nuestra vida en el Señor. ¿Qué es lo que aprendemos? Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Let's sit down.